depresión es un trastorno mental bastante frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, la pérdida del interés o placer y los sentimientos de culpa. También puede ir acompañado de una disminución en la autoestima del adolescente, algunos indicadores en el sueño, ¿sí? Y problemas en el apetito, tener siempre la sensación de cansancio o falta de concentración. Puede inclusive este problema, este trastorno del estado del ánimo puede llegar a hacerse crónico o recurrente y puede tener o desarrollar un curso constante y que vuelva a afectar una y otra vez la salud del adolescente, ¿sí? Puede empezar a limitar al adolescente a que se desempeñe correctamente en el trabajo, en la escuela, y que tenga también problemas para aprender a afrontar la vida diaria. Los factores de riesgo. Existen dos factores de riesgo claramente identificados. Uno son los genéticos, que hace referencia a la parte biológica, a la parte endógena, ¿no es cierto?, del organismo del propio adolescente, ¿sí? Pudieran antecedentes familiares tener antecedentes depresivos que de alguna manera les lleve a desarrollar la depresión en estos tiempos, ¿sí? Y otros factores son los ambientales, que hacen referencia a la separación o divorcio de los padres, puede ser la muerte de los padres o hermanos, las enfermedades crónicas, las separaciones, las pérdidas, ¿sí? La inestabilidad, la falta de núcleo familiar o la familia nuclear que tanto se está perdiendo en la actualidad, el rechazo, el bullying, la burla entre los compañeros, entre sus pares, el cambio de colegio, el cambio de domicilio, el cambio de vida, cualquiera de estos pequeños y sutiles cambios en el comportamiento pudieran ser un factor de riesgo para que nuestro adolescente desarrolle depresión, ¿sí? Las enfermedades crónicas, los estados de convalecencia, la falta de orientación y sobre todo un proyecto de vida pudieran ser generadores de la depresión en nuestros adolescentes. Entonces, algunos síntomas de alarma que pudieran tener nuestros adolescentes. Por ejemplo, el ánimo bajo e irritable, la autoestima disminuida, ¿sí? Los sentimientos de culpa, de inutilidad, la dificultad para la toma de decisiones, el cambio en los patrones de sueño, en el apetito. Hay adolescentes que comen demasiado y otros adolescentes que no quieren comer, la lentitud, el estar sin ánimo para hacer las cosas, o el otro opuesto, que es la agitación psicomotriz, ¿no? La inquietud, ¿sí? que pueden demostrar, pudieran estar relacionados mucho con esta sintomatología depresiva. Y una cuestión que hay que tener bastante en cuenta es pues los síntomas de alarma, que es el ánimo bajo, ¿no es cierto? Y los intentos autolíticos, entre ellos está el suicidio. ¿Qué más se puede decir? El apetito, ¿sí? A veces hay variaciones en el apetito del adolescente, generalmente suelen comer más o dejar de comer, habíamos dicho, ¿no? La disminución del rendimiento escolar, adolescentes que empiezan a decaer en sus calificaciones, puede ser un motivo de consulta de los padres. Y cuando se le pregunta al adolescente, pues siempre refiere tener tristezas, deseos de llorar, sentirse solos, que no se pueden concentrar en las actividades que hacen y no disfrutan ya de las cosas que antes lo hacían. Bueno, en la actualidad es bastante difícil, ¿no? Porque la nueva normalidad de alguna manera ha influido muchísimo en el estilo de vida del adolescente. Hay posibles tratamientos. Esto es mucho. Hablar de los tratamientos, pues existe bastante consideración en este aspecto, ¿no es cierto? La psicoterapia y el tratamiento farmacológico van a ayudar muchísimo a este trastorno del estado de ánimo, pero no se olvide, por favor, que de la mano viene el apoyo familiar y un control constante del seguimiento de sus síntomas. Los efectos de la psicoterapia. Bueno, la psicoterapia es bastante efectiva,
¿sí? Porque nos va a ayudar a más de identificar, ¿no es cierto?, los síntomas que ya con los fármacos se podrían controlar, ¿sí? Nos va a ayudar y le va a permitir al adolescente trabajar los motivos, las causas de su depresión, no solamente los síntomas. Recuerde usted que un adolescente que recibe, si es que es necesario, psicofarmacología o farmacología y psicoterapia, pues va a tener menos posibilidades de recaídas. Los efectos de la farmacoterapia. Bueno, los fármacos son muy buenos, alrededor de la mayoría de los casos lo utiliza, especialmente cuando las causas son de tipo endógenas, es decir, internas, y sobre todo cuando hay un riesgo de suicidio de parte del adolescente. Entonces son muy recomendables los antidepresivos, que tardan alrededor de 3 a 4 semanas en hacer efecto. Luego de este tiempo, pues el adolescente está listo para recibir psicoterapia. Antes no, siempre y cuando las causas sean internas, recuerde usted. Pero cuando las causas son ambientales, cuando las causas ya dependen del contexto social, cultural, familiar, o de las situaciones que está atravesando el adolescente, pues por ejemplo un duelo, ¿sí? Es muy efectiva la psicoterapia. En la mayoría de los casos se recomienda recurrir a los dos, siempre y cuando el caso sea correctamente evaluado por un equipo multidisciplinario, ¿no?, que incluiría al médico pediatra o al médico de cabecera o familiar, al psiquiatra y al psicólogo clínico en el caso de psicoterapia.